Bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía. Gracias a tu programa el Señor lo hizo, pues la palabra de Dios es la palabra de Dios. Trabaja, transforma, modifica, restaura, convierte, sana, liberta, da nuevos comienzos. Todo lo relacionado con Dios para con el hombre está monitoreado a través de su palabra. Por eso es importante la palabra de Dios en el corazón de una persona, porque son toda clase de herramientas aportadas por Dios a los hombres para que puedan tener la evidencia de que son hijos de Dios, y dos, de poder tener la confirmación o más bien la seguridad de que el propósito por el cual la palabra de Dios ha sido dada al hombre se cumple en ellos. Son dos cosas Dios quiere que el hombre en la tierra en este tiempo aprenda. Son número uno, a confiar y a creer en Jesús, y dos, a poner por obra y a confiar en su palabra. Estas dos cosas son bastante importantes porque son la balanza de sustento de toda la raza humana delante de Dios. Y no estoy hablando solamente delante de Dios en el ámbito espiritual, lo cual es la base de sustentación y de demanda, sino más bien el propósito fundamental de cómo Dios manda a que los hombres tengan evidencia delante de Él y evidencia delante de los hombres. Ambos pilares, el conocimiento acerca de Jesús y el entendimiento y puesta por obra de su palabra, son dos grandes pilares que balanzan al hombre delante de Dios y por testimonio delante de los hombres. Por eso es tan importante que se conozca cuál es la intención de Dios a través de la palabra, porque así podrán conocer entonces cuál es la intención de Dios a través de Jesús para contigo. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y hasta los huesos, para convertir, transformar, redarguir, sanar, todos los aspectos que estuvimos mencionando al principio. Ahora, cómo Dios presentó a Jesús en el desarrollo de su ministerio, estas dos importantes partes de la balanza que hace que el hombre pueda ser perfecto en la tierra. ¿Cómo Dios lo presentó a través de Jesús? Mientras Jesús se movía en el desarrollo de su ministerio, cosas importantes comenzaron a ocurrir. Y dentro de ellas no solamente estuvo la enseñanza, como siempre decimos, el Señor lo hizo, es la plataforma número uno y la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Fue para educación, formación, enseñanza, conocimiento de leyes y mandamientos, los cuales le propinarían a la raza humana poder ser salvos. Salvos de toda condenación, puedan tener el conocimiento y la información correcta de cómo poder abrazar todas las oportunidades que Dios da a través de Jesús, obviamente conociendo la palabra. En otros términos vamos a decir, conocer la palabra de Dios es conocer tus derechos como individuo en la tierra. Estoy hablando de políticas de un país. Estoy hablando de la palabra de Dios, es el conocimiento que le brinda a cada persona como individuo en la tierra de conocer cuáles son sus derechos, presentes y eternos. No estoy diciendo presente y futuro, dentro de 1 año, 2 años, 10 años. Estoy yéndome aún más, porque la palabra de Dios no habla de un límite. Conocer cuáles son tus derechos en el presente y por la eternidad. Cuáles son los derechos que te corresponden. Por eso Dios se esforzó en Jesús. Y por eso Jesús se esforzó 3 años enseñando este fundamento
y mostrándolo con el desarrollo de su testimonio para que el hombre pueda tener la información de toda la amalgama de los derechos que como individuo en la tierra le corresponden, para que sepa cómo actuar, cómo obrar, cómo trabajar, cómo moverse, cómo testificar, cómo desarrollarse delante de Dios y delante de los hombres, marcando un testimonio que le permita poder heredar lo eterno. Sonamos ahora a Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 15, quiere enseñar a los hombres estas dos balanzas. Conózcanme a mí, el único mediador entre Dios y los hombres, yo Jesucristo, la luz del mundo, y conozcan mi palabra, el único recurso que le permite al hombre conocer sus derechos en la tierra y en el cielo, en el presente y en el porvenir, por la eternidad. Este compendio bíblico le da al hombre el conocimiento de sus derechos para que puedas demandarlo, vivirlo, aplicarlo en tu vida. Noten cómo se circunscribe el aspecto de esta balanza y es importante mencionarlo porque voy a utilizar una palabra generalizada que tiene un impacto global de todo el proyecto de amor de Dios. Veamos lo que dice en el libro de San Mateo capítulo 15, verso 29 en adelante. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba diciendo, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanos y a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jehová Dios de los ejércitos, Rey soberano Jesucristo. Lo que nosotros estamos viendo aquí fue una demostración de amor. Pero todo esto fue sostenido por una palabra global que tiene un impacto en todo el propósito de Dios para con el hombre. Esta palabra se conoce, este término extraordinario con impacto en el cielo y en la tierra, se conoce como misericordia. Cada vez que ustedes escuchan, más Dios mostró su amor, lo que movió a Dios a mostrar su amor fue la misericordia. Lo que movió a Dios a perdonar al hombre en Cristo Jesús es la misericordia. Lo que movió a Jesús a sanar a los cojos, a sanar a todos los enfermos como ciegos, mudos, mancos y otros, a lo que movió a Jesús a sanarlo todo fue la misericordia. La misericordia de Dios es incalculable. Y la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es eterna. Nunca termina, nunca deja de ser. Y lo que mueve la misericordia, que es la acción de la compasión, es Dios compadeciéndose de la condición, es Dios compadeciéndose de la situación, es Dios compadeciéndose de la condición del individuo, sea espiritual o físicamente. En este caso que acabamos de leer, Jesús se compadeció de cada persona enferma que le habían traído de las ciudades y las regiones aledañas. Los pusieron en los pies de Jesús y Jesús dice, los sanó a todos. Ciegos de nacimiento, mancos, paralíticos, personas con problemas en sus piernas o en sus piernas, en sus extremidades.
probablemente muchos de nacimiento o por accidentes. Dice, y Jesús los sanó. Jesús quiso que pudieran los mudos tener la habilidad de hablar. ¿De qué estamos hablando? Compasión. ¿De qué estamos hablando? Ministración de la manifestación del amor. Son las dos balanzas que Dios está mostrando a través de estas acciones, mostrando la palabra misericordia a través de la compasión por lo que Dios estaba notando en el hombre. Necesitaban un toque sanador. El mismo recurso de misericordia Dios mostró para con el mundo, dando a conocer su Hijo Jesús, a los fines de que toda persona tuviese la oportunidad de tener el auxilio de Dios, manifestándose a través de Jesús compasivamente, perdonando los pecados de todos aquellos que tuvieran la habilidad, reconocimiento, destreza y la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Dios lo que dijo fue, vamos a ser compasivos, mostrando amor. Libro de San Juan, por eso estoy diciendo, fueron dos balanzas, muestra el amor a través de que los hombres conozcan a Jesús. Muestre el amor a través de que los hombres aprendan cuáles son los derechos que le corresponden en su palabra, para que toda la compasión y la misericordia de Dios los alcance en todo el aspecto de tu vida. Misericordia de Dios fue mostrada basado en este fundamento de amor. Por eso dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está enseñando hoy? Jesús quiso que el hombre en la tierra, no su generación, sino todo el planeta, toda la humanidad, hoy en nuestra contemporaneidad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos de toda nación y de toda lengua, conozcan cuál es el derecho que te corresponde y la oportunidad que tienes en Dios de poder asegurar tu futuro y asegurar tu eternidad. Jesús mostró esta balanza a través de enseñarle a los hombres la misericordia y la compasión. La compasión trajo el reconocimiento delante de Dios de la condición del hombre. ¿Cuál era la condición del hombre de la cual Jesucristo, cuando veía las multitudes, se preocupaba? Note como dice Jesús. Y desmontándose de la barca y pasando al otro lado, muchos eventos en los cuales Jesucristo fue de una ciudad a otra y la multitud venía. Y dice que Jesucristo se preocupaba porque los veía como ovejas sin pastor, que no tenían quien le enseñase la verdad para que pudieran tener la habilidad de poner su confianza en lo verdadero, en lo que le permitiría cosechar en el presente toda clase de beneficio, empezando con el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Jesucristo se compadecía de la gente. Me es necesario, noten cuando Jesús está en el libro de Marcos, cuando Jesús va con los discípulos y se sienta allí a hablar con esta mujer que saca agua de un pozo. Los discípulos se van a buscar comida. Y cuando los discípulos se van a buscar comida, que regresan, vienen con comida para que el maestro coma, pues tenían hambre. Y cuando vienen con la comida, Jesús, viendo la multitud que viene hacia Él, le dice a los discípulos, yo tengo una mejor comida y es que acabe la voluntad de mi Padre, porque míralos cómo vienen a mí, mira esta multitud que viene para oír palabras de vida.
¿Cómo le decían las personas? Cuando Jesús hablaba entre los discípulos, muchas veces la enseñanza de Jesús era muy fuerte. Chocaba el corazón y la mente y la práctica de vida de muchos. Muchas personas como que no querían la confrontación en su corazón por la dura palabra de Jesús, haciéndolos retractarse de sus malos caminos para que caminen conforme a la verdad que en Dios hay. Cuando el hombre se encuentra en esto, que Jesús escucha de uno de sus discípulos: Señor, es necesario que tú. El mensaje es fuerte, las personas se nos están yendo. Algunas personas están regresando atrás porque dicen que dura es esta palabra. Jesús le dice: ¿tú te quieres ir con ellos también? ¿Pero qué le dice este discípulo? Le dice: Señor, ¿y a dónde yo iré? Si solo tú tienes palabras de vida, aquí está. La balanza fue mostrada por Jesús, representándose él mismo como la única opción de salvación que los hombres tienen entre Dios y el hombre en toda la tierra. En el libro de Primera de Juan claramente dice la palabra: el que conoce a Jesús también conoce al Padre. Y el que acepta a Jesús también acepta al que engendró a Jesús, que es su Padre, Jehová de los ejércitos. Y el que quiere amar al Padre y no ama al Hijo, tampoco podrá tener acceso al Padre. Eso significa que Jesús irremisiblemente ha sido la pauta primaria que Dios le ha dado al hombre para que el hombre abrace, viva y conozca. Si algo el hombre debe conocer es a Jesús. Luego de tu conocer a Jesús, lo segundo que debes conocer es su palabra, para que sepas cuáles son los derechos que te corresponden y las reglas indubitables las cuales debes vivir para que seas de correcto testimonio delante de Dios y delante de tu prójimo. El Señor trabaja fuertemente en el desarrollo de su ministerio manteniendo esta balanza. Hoy en día, ¿cuál es el mensaje entonces de Dios para ti? Dos cosas fundamentales es lo que Dios quiere que tú memorices en tu mente y guardes en tu corazón. Número 1, Jesucristo fue presentado por el Padre porque Él tuvo misericordia de ti. No hay opción de salvación para los hombres si Jesús no hubiese sido presentado por el Padre. No hay opción de salvación. Ahora es necesario que conozcas que Jesús no es solamente el Hijo de Dios, sino es también la demostración del amor de Dios en misericordia y compasión por causa de tu condición de vida, en pecado, apartado de toda justicia y reo de juicio y de condenación eterna. El Padre dijo: yo no creé a la raza humana para que se pierda. Por ende, yo quiero salvarlo. Por eso la Biblia dice que en Jesús estaba el Padre, Dios el Padre, reconciliando consigo a los hombres, para que todo el que creyere se le diera derecho, uno de los derechos que te corresponde de los miles, para que todo el que creyese a Jesús y aceptar a Jesús como su Salvador personal, se le diera derecho de ser convertido, hecho y transformado en Hijo de Dios o hija de Dios. Número 1. Número 2. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti? Número 2. La palabra de Dios es regla de vida. El hombre no puede caminar en la tierra ignorándola. Los hombres han hecho leyes y estatutos que se esfuerzan para que los individuos en las diferentes ciudades, naciones y pueblos lo pongan por obra. Y aquellos que toman la ley escrita por los hombres sencillamente reciben sancionamientos, reciben penalidades por el quebrantamiento de las leyes de los hombres.
Dios dio leyes para que el hombre adquiera vida y para que la vida que es Jesús pueda permanecer en él. Déjame explicarte cómo trabaja la palabra en el hombre. La palabra en el hombre trabaja de esta forma, es lo segundo que Dios quiere que tú aprendas. ¿Por qué es importante recibir a Jesús como tu Salvador personal y luego comenzar a nutrirte de su palabra? Porque la palabra de Dios en el corazón del hombre produce el espacio de mantenimiento necesario para que Jesús pueda permanecer en él. Eso significa de que el hombre viene delante de Dios y adquiere su salvación arrepintiéndose de sus pecados y acercándose a Jesús. Posteriormente ahora, Jesucristo dice, ok, te limpié con mi sangre de tus pecados por cuanto te arrepentiste, como dice mi palabra en el libro de Romanos capítulo 10, verso 8. Ahora yo quiero que tú entres en una segunda etapa y es que puedas preparar tu casa, tu cuerpo, tu corazón, tu templo, lo santifiques delante de mí para yo entrar y hacer morada en ti y vivir dentro de ti. Y la palabra de Dios aporta para ti todas las herramientas necesarias para que mantengas la casa limpia, pura, para que mantengas la casa en santificación delante de Dios, aprendiendo a hablar lo correcto, aprendiendo a pensar lo correcto, aprendiendo a reaccionar de forma correcta, aprendiendo a no juzgar las cosas, sino a dejar que Dios sea el que juzgue y tú aprendas a perdonar. La palabra de Dios desintoxica al hombre por dentro de toda esa vana manera de vivir en la cual se comportaba y en la cual se circunscribía desde niño. Ahora Dios dice, ok, ya creciste, ya me aceptaste como tu Dios, pero ahora dejemos que la palabra produzca la sanidad en el corazón para que la casa, el templo esté correcto, para entonces yo entrar, habitar y sentarme contigo, comer y cenar todos los días. Eso es lo que Jesús quiere. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. Aceptar a Cristo como tu Salvador personal es el paso 1, pero el paso 2 es mientras días te queden en la tierra, vivir poniendo su palabra en obra dentro de ti y trabajando con todas las herramientas que te da para que puedas reclamar y poner por obra tus derechos y puedas entrar en todo el compendio de bendición que Dios nutrirá, de los cuales Dios nutrirá tu cuerpo. Tu cuerpo espiritual, también tu cuerpo físico como templo de Dios. Por eso es importante ver cuál es el resultado de una persona que recibe a Jesús y camina conforme a su palabra. Es salvación, vida eterna, bendición, prosperidad. La prosperidad que Dios trae al hombre. No estoy hablando de dinero, pero la prosperidad que Dios trae al hombre es apartar el mal de él en todo el sentido de la palabra. Ese es número 1. Ese es un derecho que la palabra te enseña que a ti te corresponde. Todo lo que pueda encerrar la palabra mal, el mal sobre una persona, todo lo que puede encerrar la palabra el mal sobre una persona o contra una persona es uno de los derechos que le corresponde a los hijos de Dios, de los cuales Dios los libra. Todo eso es la palabra, te educa, te enseña cómo hacerlo. Esto es prosperidad, esto es bendición, esto es coinonía y relación con el Dios soberano. Por eso quiero en este día, conociendo ese llamado doble que Dios te hace, la balanza tiene que ser correcta en tu vida. La balanza debe ser correcta en tu corazón.
Jesús el Rey soberano como Hijo de Dios. Segundo, su palabra, para que puedan conocer cuáles son tus derechos y preparar la casa en la cual el Hijo de Dios habitará y vivirá dentro de ti. Su misericordia se extendió para contigo, dándote la oportunidad de que todo este paquete en Jesús y su palabra estuviera dentro de ti, a tu mano, para que pudieras trabajar con este conocimiento. Por ende, te quiero invitar en este momento a que tú ores conmigo, rindiéndole tu corazón a Jesús, dando el paso 1, aceptando a Jesús como tu Salvador personal, abriéndole el corazón, para que comience a producirse el cambio y comiences a conocer tus derechos. Ora conmigo en este momento y di conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador, pecadora. He escuchado que tú eres el único mediador entre Dios y yo. Y yo hoy reconozco, Jesús, que todos tus mandamientos he vivido quebrantando durante toda mi vida. Pero yo me arrepiento de ello hoy y te pido que me perdones. Y oro para que tu sangre me limpie de todos los pecados y haya a partir de hoy un cambio en mi vida. Por eso yo oro para que tú, Jesús, seas mi Señor, mi Rey y mi dueño a partir de hoy. Mas te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para salvación. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Así que esta oración, déjame decirte, welcome, bienvenido por poner los pies en las filas para constituirte en un hijo o en una hija de Dios. Y déjame decirte, esto es lo importante. Porque así no solamente tendrás la oportunidad de conocer, sino también de vivir tu propia experiencia con Dios. Por ende, te invito a que multipliques el mensaje dándole a otros oportunidades el mismo conocimiento que adquiriste hoy. Dile a otros: hey, conozco ahora mis derechos en Dios. He puesto los pies en las filas para conocer cuáles son todos mis derechos presentes y por la eternidad. Y los voy a utilizar en la mejor forma posible para ganar toda la confianza y el amor de Dios. Asimismo, multiplícale a otros, porque hay muchos a través de los cuales Dios quiere mostrar su compasión, teniendo de ellos, como tuvo de ti hoy, misericordia. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Mantente en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo para que sigas aprendiendo y tomando herramientas que puedas poner por obra, implementándolo en tu vida diaria para transformar todo tu entorno, obviamente, y de los que te rodean. Así es que nos vemos en otra próxima entrega. El Señor lo hizo. Bendiciones.